la psicomotricidad. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a hacer un ejercicio final, una conceptualización desde las necesidades, los intereses y las tendencias educativas que podemos evidenciar actualmente a nivel de diferentes países desde la vinculación de la psicomotricidad en el área educativa, ¿sí? Recordemos que ayer hablamos de todo lo concerniente al currículo, ¿sí? ¿Qué se entendía por currículo? ¿Cómo interpretamos el currículo? ¿Cuáles son esas bases fundamentales del currículo? Y cómo la psicomotricidad en educación infantil era relevante para vincular a los procesos curriculares. ¿Listo? Entonces, a partir como de este proceso, entonces damos inicio al encuentro del día de hoy. Tenemos por aquí en el chat de dónde nos acompañan y ya me permiten entonces compartir pantalla. El día de ayer quedamos en el análisis de un caso, ¿sí? Y vamos a permitir compartirlo y hacer el cierre del mismo. Bien, entonces aquí lo tenemos en pantalla. El caso entonces nos invitaba, ¿sí? A ejemplificar una clase. Me confirman por favor si ellos lo están viendo. Creo que sí lo aparece. Bien, entonces en el encuentro de ayer tuvimos este caso para realizar unos procesos de análisis, de revisión en grupo, ¿cierto? Y tuvimos allí algunos grupos que hicieron una participación muy activa con relación a preguntas, dudas, inquietudes que pueden surgir a lo largo de esta planeación. Entonces, aquí evidenciamos cómo nosotros desde el aula podemos encontrar diferentes situaciones que nos permean y que nos invitan a generar acciones diferentes, acciones inclusivas, reflexivas, que de cierta manera salen de nuestra zona de confort y que para muchos casos realmente nosotros no estamos preparados, ni como institución, ni como profesionales en la educación, ¿cierto? Ni inclusive desde la estructura que compone la institución, porque por ejemplo acá nos están hablando de un niño en silla de ruedas, ¿cierto? Ya, entonces aquí entendemos una limitación de movilidad a partir de una situación que afecta las extremidades inferiores de un niño y estamos hablando de un grupo de 4 años, es decir, infancia inicial, estamos hablando de procesos infantiles y aquí nos dicen que es un grupo, ¿sí? De 15 niños y dentro de este grupo existe un niño en una condición de silla de ruedas. ¿Listo? Y nos invitaban entonces a organizar y a planificar una sesión de psicomotricidad. En este caso, invitaban a realizar un ejercicio motivador y significativo, ¿sí? Para también abordar una propuesta didáctica basada en el desarrollo sostenible. Ayer hablábamos también un poco acerca de las nuevas dinámicas de formación a nivel mundial y precisábamos que los objetivos de desarrollo sostenible en este momento se están convirtiendo en un plus de diálogo, en una invitación generalizada a diferentes partes del mundo para poder pensar y repensar un poco la educación sobre lo que se venía haciendo antes y sobre las necesidades del actual mundo en el que nosotros nos encontramos. Y por ende, desde las Naciones Unidas, sí, se establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí nos están diciendo, vamos a establecer una ruta de acción, ¿cierto? Desde una propuesta didáctica enfocada en la psicomotricidad para un grupo de 15 niños, específicamente incluyendo un niño con una condición, una limitación motora, ¿sí? De sus extremidades inferiores, ¿cierto? Niños de 4 años, en donde debe ser una clase lúdica, dinámica, estratégica y que a su vez involucre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo es todo un reto, inclusive para planear un solo encuentro, porque aquí nos están diciendo planeemos un solo encuentro.
Y nos están hablando de psicomotricidad. Entonces, ¿yo qué generalizaría? Yo haría algo sin énfasis alguno. Es decir, yo no me enfocaría ni en la motricidad fina ni en la motricidad gruesa. Yo precisaría, ¿cierto?, de un ejercicio que aborde ambos procesos, ¿sí? Para poder también revisar cuál es la característica del grupo, cuáles son los niveles, en qué, digamos, los momentos o desarrollos específicos se encuentra toda la población de manera general, porque no solamente tenemos a este niño con una condición de neurodiversidad y neurodivergente, aunque en este caso es una condición física, ¿cierto? Que tiende a limitar un poco su desarrollo escolar y su desarrollo potencial, su desarrollo social, ¿sí? Y la intención es poder abordar el caso de manera asertiva, de manera pertinente, con todo lo que nosotros nos arraiga, ¿cierto? Abordar una educación integral y cómo esto va a responder a sí mismo a unos procesos desde la psicomotricidad, que estamos viendo que hay una limitación de movimiento, entonces yo debo ser estratégica en lo que yo voy a postular, en cómo yo lo voy a abordar en el aula, en qué tipo de dinámicas voy a estipular, el escenario, las disposiciones, el material, si es un trabajo en grupo, si es un trabajo colaborativo, entre otros aspectos que ayer estábamos mencionando en las distintas salas y de los cuales creo yo disfrutaron mucho. Por aquí nos deja, hola Rodrigo, buenas tardes. Diana nos dice, lanzar y agarrar la pelota, se organiza un grupo en círculo, incluyendo en el círculo al estudiante de silla de ruedas. Se explica, vamos a jugar, se lanza la pelota a un compañero, quien debe agarrarla sin dejarla caer. Muy bien. Bueno, ahí se trabaja la parte del vocabulario, la expresión, ese trabajo en grupo. Podemos trabajar por diferentes ciclos, por diferentes estímulos, por diferentes centros de interés, ¿cierto? Allí la apertura es grande, ¿sí? De lo que nosotros vayamos a trabajar, hay unas posibilidades muy grandes. Y la intención también es poder vincular todos los aspectos que nosotros hemos visto en este escenario, ¿cierto? Y de esa manera proponer una estrategia llamativa e innovadora. ¿A qué les invito yo con este ejercicio? A que este es un caso de la vida real y vamos a encontrar muchísimas situaciones que no afectan, ¿sí? Pero que sí permean los procesos formativos, los procesos también eh, escolares, académicos y de desarrollo docente. Para muchos de nosotros no estamos preparados precisamente por falta de capacitación, de actualización, de dinámicas latentes y emergentes. Puede que la institución tampoco esté preparada desde su infraestructura, desde sus materiales, desde el acompañamiento que vimos en su momento, que si hay situaciones adicionales, situaciones que ameriten un acompañamiento adicional de alguien, ¿cierto? Diferentes procesos y profesionales desde una intervención interdisciplinar también se requiere para generar así un proceso, un seguimiento, un acompañamiento mucho más asertivo en los casos en particular que puedan presentarse. Entonces, digamos que aquí debemos ser totalmente creativos en el momento que nosotros digamos, listo, voy a preparar un encuentro, ¿sí? Para este grupo en particular con esta condición específica. Es una condición de vida, el niño quizás está en sus vidas rojas de manera permanente, y la intención es que pueda generar un proceso de aprendizaje a partir de sus disposiciones, a partir de sus posibilidades motoras, teniendo en cuenta que de acuerdo al desarrollo que nosotros vimos de cada uno de los momentos de desarrollo del ser humano, es un niño que va a querer jugar, es un niño que va a querer estar activo, es un niño que va a querer interactuar, socializar, entre otros. Entonces también pensar en ese momento de desarrollo en las necesidades, requerimientos puntuales, sobre todo en los intereses, es decir, qué le interesa, qué le gusta, qué necesita. Y de esa manera también yo poder evocar como todo tipo de procesos de manera asertiva, de manera pertinente, para lograr
no solamente cumplir con los requisitos desde lo curricular, desde lo académico, desde esas planificaciones y desde la gestión que nos corresponde a nosotros como profesionales sino también para generar otro tipo de enseñanza, de ambientes, de posibilidades, porque aquí no estamos viendo ninguna limitación desde la parte neuronal, estamos viendo una limitación en condición física, pero podemos propender por otro tipo de intervenciones que generen expectativas distintas en lo que se puede lograr en un ambiente de aprendizaje. Bien, entonces, a partir del mismo, que era lo que estábamos revisando el día de ayer, que de pronto no nos alcanzó el tiempo, para que desarrollen los ejercicios que empleen los miembros superiores en cuanto a habilidades motoras finas y gruesas, como lo he descrito anteriormente. Perfecto, muchas gracias, chicos. Vamos entonces a compartir pantalla del encuentro del día de hoy. Hasta aquí todo claro. ¿Alguna apreciación adicional? Preguntas, dudas. ¿Todo está ok? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar por el encuentro final de este proceso de formación, que espero haya sido de muchísimo agrado para todas las personas que están conectadas, vinculadas y que lo hicieron hasta el día de hoy. Vamos entonces a hablar de las tendencias educativas, ¿sí? En términos de psicomotricidad y educación, entendiendo que la psicomotricidad evoca todo lo que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Y la educación con todo lo que en este momento se habla, se conversa, se revisa y se precisa en términos de crecimiento de un área que continuamente es estudiada, ¿cierto? De un componente tan indispensable para el ser humano como lo es la educación, especialmente en la infancia, precisado por cambios, por disposiciones, por distintos estudios y por transformaciones continuas, como lo hemos visto a lo largo de los años y como seguramente va a seguir creciendo, se va a seguir transformando y se va a seguir oxigenando a lo largo del tiempo, dadas las necesidades. Que se presentan, dadas también las características de los niños y niñas a hoy, de cómo se desenvuelven, cómo actúan, cómo trabajan. Entonces vamos a revisar un poco qué se dice a nivel de diferentes estudios, a nivel de diferentes diálogos que se puedan presentar. En términos de investigación, en términos de conferencias, en términos de diferente información que nosotros vamos a encontrar con relación a lo que se busca, se espera y a lo que se quiere orientar desde el área de la educación infantil y la psicomotricidad. Entonces, inicialmente se dice que se busca realizar unas propuestas o darle vida a lo que se entiende por escuelas en movimiento. Escuelas en movimiento tiene que ver con todo lo que evoque que el niño y la niña aprendan en movimiento, ¿cierto? De hecho, a hoy nosotros vemos un cambio muy grande, es un cambio masivo en términos de los escenarios de los colegios. De hecho, a hoy los pupitres individuales, digamos que inclusive en los ámbitos universitarios han ido desapareciendo porque se ha entendido que también la dinámica, la distribución del aula,
las sillas, las mesas, los escritorios, hacen la diferencia. Entonces, lo que se busca es que hayan escenarios en donde el niño pueda hacer a través del movimiento. ¿Por qué? Porque si bien lo vimos nosotros alrededor de toda esta formación que generamos, entendimos que el niño de manera estática no va a aprender, ¿cierto? Entendimos que el niño a partir de estímulos pasivos no va a generar conexiones neuronales ni va a generar sinapsis a partir de los diferentes estímulos que le esté presentando la sociedad. Entendimos también que de la calidad de los estímulos se generan los aprendizajes. Y si el niño está en movimiento continuo, si está haciendo, si está interactuando, si se está movilizando, ¿sí? Van a existir conexiones de manera inmediata, más repetitivas y que garantizan muchísimo más todo lo que tiene que ver con la adherencia al conocimiento. Y no solamente eso, hablamos también desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo escolar, desde esa parte del movimiento mismo, desde lo familiar, entre otros aspectos que nosotros podemos vincular cuando nosotros hablamos de escuelas en movimiento. Escuelas que transformen, que realmente estén leyendo todos estos tipos de contextos en los cuales nos encontramos actualmente. Adicional de ello, hablamos de una educación que fomente la curiosidad y el interés por la naturaleza. Entonces, también estamos entendiendo que el mundo está cambiando y que la sociedad en este momento se está vinculando un poco por la conservación del medio ambiente. Adicional, desde diferentes autores que hablan desde el descubrimiento, desde la experimentación, ¿sí? Vemos la necesidad de generar ambientes un poco más tranquilos, un poco más neutros, un poco más conectados a la naturaleza, ¿sí? Como esos ambientes verdes, esas gestiones que también nosotros podemos hacer para mejorar las condiciones de vida que nosotros tenemos o valorar muchísimo todo lo que existe. Entonces, sí, inclusive si nosotros vemos a hoy muchas instituciones educativas, desde la educación inicial, inclusive están trabajando por viveros, ¿sí? Están trabajando por huertas, están trabajando por granjas. ¿Por qué? Porque estamos viendo la necesidad de que los niños y las niñas se vinculen desde edades iniciales en la creación de este tipo de escenarios. Escenarios que van a ser mucho más incluyentes, ¿sí? Más asertivos y realmente van a preparar para la vida. Entonces, inclusive, uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Con cómo estoy cuidando yo mi medio. Entonces, por ejemplo, algunas acciones que tengan que ver con la mitigación del uso desmesurado de diferentes recursos que nos provee el entorno y que nosotros continuamente estamos abusando un poco. Y cómo también desde ese fomento de la curiosidad y desde ese fomento a la naturaleza, nosotros podemos mitigar. Podemos hablar de huertas escolares que realmente conllevan, ¿cierto?, a que los ambientes verdes hagan un eco en diferentes escenarios, enseñar un poco el cultivo de la tierra, inclusive cuando yo estoy en todo este tipo de actividades, se generan procesos de motricidad fina y gruesa. ¿Qué debo hacer yo, por ejemplo, para sembrar, para limpiar, para cultivar, para tener precisamente o generar acciones, ¿sí? Que estimulen todo lo que tiene que ver con mis extremidades superiores e inferiores para poder generar las diferentes acciones? El contacto con los animales, por ejemplo, no sé, instituciones que hoy hablan del cultivo del café, ¿cierto? Instituciones que hoy hablan de plantas medicinales y cómo generar proyectos educativos, ¿sí? A través de todo lo que la naturaleza nos provee. Ejemplo, hacer ferias verdes, ¿sí? Y en este caso, aprender a hacer un ejemplo, mermeladas naturales, ungüentos caseros, ¿sí? Que todo lo que nos provea la naturaleza sea de uso, ¿sí? Adecuado, uso sostenible por cada uno de nosotros. Y cómo también mitigar aquellos efectos que estamos generando a nivel mundial por el crecimiento industrial, por el avance tecnológico que estamos llevando, por esa inmediatez que tenemos también
estamos perdiendo otro tipo de posibilidades de lo que nos provee el entorno. Son experiencias totalmente reorganizadoras, son ambientes que estimulan, ¿sí? Todos los canales neuronales, porque la estimulación sensorial es mucha. Colores, texturas, sabores, trabajos en equipo, trabajos individuales, ¿cierto? Otro tipo de espacios diferentes a un escenario áulico en donde voy a estar de manera estática, quizás por muchas horas. Aquí voy a estar totalmente en movimiento, voy a estar en todo ese proceso de la curiosidad, del descubrimiento, qué puedo hacer, cómo lo puedo llevar a cabo. E inclusive, por ejemplo, son acciones que pueden generar eco en las familias. A hoy, digamos que en muchos contextos hablamos de reciclaje, ¿sí? Pero aún nos cuesta, por ejemplo, realizar acciones de reciclaje. Entonces, ¿por qué no que sean los mismos niños los que nos inculquen a nosotros como adultos estas acciones tan importantes que de cierta manera mitigan un poco el impacto que nosotros generamos como seres humanos al planeta y al ambiente, ¿sí? Continuo a ello hablamos de proyectos artísticos e interdisciplinarios. Entonces es muy importante vincular el arte, ¿sí? Las diferentes manifestaciones artísticas a todos los procesos formativos. Arte es todo, arte es música, arte es dibujo, arte es escena, arte es el canto, ¿sí? Las expresiones artísticas son innumerables y también generan unas posibilidades de formación sensible al ser humano. Entonces nos salimos un poco de lo tradicionalista, de aquellos ejercicios que en sí no aportan muchísimo al desarrollo de los niños ni a los momentos de desarrollo. Recordemos que estamos hablando de educación infantil, ¿cierto? Inclusive hay muchos diálogos que también permean a la educación básica, la educación primaria, el bachillerato y la universidad. También nos invitan a cambiar muchísimo los aprendizajes que estamos llevando. Pero en este caso estamos hablando puntualmente de la educación infantil, entendiendo también las necesidades de los niños y niñas, no solamente en los últimos tiempos, sino entendiendo cómo los estudios, ¿sí? Las investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos años nos están evocando una manera distinta de enseñar, una manera distinta de aprender, una manera distinta de llevar una experiencia pedagógica, ¿sí? De cambiar las prácticas que yo vengo desarrollando por escenarios un poco más abiertos, inclusivos, reflexivos, asertivos y sobre todo llamativos, porque estamos entendiendo que el mundo le está dando prioridad a muchísimos estímulos en donde los niños realmente no van a querer estar en ciertos escenarios. Entonces el niño va a preferir claramente estar vinculado, digamos, a un dispositivo electrónico que a una clase, no sé, a un taller artístico, ¿cierto? Que sea, digamos, como algo complementario. Entonces el niño va a preferir mil veces estar vinculado con todo lo que tiene que ver con esos dispositivos electrónicos, con las pantallas, con, digamos, esos momentos o esas actividades más bien pasivas de poco esfuerzo, ¿cierto? Porque la pantalla a mí me evoca el mínimo esfuerzo que yo pueda realizar frente a algo en específico. Entonces, aquí es importante cómo nosotros estamos vendiendo un proceso distinto, cómo nosotros nos estamos esforzando por generar otro tipo de acciones en términos educativos y cómo esto nos va a propender por tener otro tipo de experiencias, unas experiencias que enganchen a la población y que a estos niños les den ganas de llegar y decir, qué rico, qué será lo que voy a aprender hoy. Esta experiencia a mí para qué me va a servir, cómo voy a forjar yo algo diferente a través de esto que yo estoy aprendiendo. Finalmente, hablamos de aulas multisensoriales. Estas aulas a nivel internacional tienen muchísima cabida, ¿cierto? Y tienen que ver específicamente con el material y con el diseño del aula. Digamos que a muchos países latinoamericanos o Países Bajos les cuesta un poco el tema de la infraestructura, ¿cierto? La inversión,
la distribución y la calidad de materiales que se encuentran en las aulas. Pero eh, se ha visto cómo esas aulas multisensoriales a nivel de otro tipo de países, específicamente europeos, generan una experiencia de aprendizaje totalmente diferente. Son experiencias incluyentes porque también aportan muchísimo a aquellas características neurodiversas, ¿sí?, que se puedan encontrar en las aulas y cómo estas aulas multisensoriales precisamente atienden a cómo aprende nuestro cerebro, porque lo vimos y lo identificamos, ¿cierto? Aprendemos de acuerdo a los estímulos del entorno. ¿Cómo aprendemos? A través de nuestros sentidos. Y aquí, de hecho, nos dicen aulas multisensoriales, es decir, cómo, sí, cada uno de nuestros sentidos están potenciándose desde las diferentes aulas, con los diferentes materiales, con diferentes experiencias que van a lograr generar un proceso de estimulación cerebral, ¿sí? Y este proceso de estimulación pues me va a generar a mí un aprendizaje más activo, más transformador, más inclusivo y totalmente pertinente de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de la nueva era en la que nosotros nos encontramos inmersos y que es algo que yo creo que he sido muy reiterativo y es, nos encontramos con estudiantes del siglo XXI en aulas, pero con docentes del siglo XIX, ¿sí? Es como cuando sale una moda inmediata de ropa, de teléfonos, de música, y yo aún ni siquiera la conozco. Y uno dice, ay, estoy out, no estoy a la moda, ¿de dónde salió eso? ¿En qué momento? Algo así nos pasa a nosotros, ¿sí? Específicamente como docentes, porque también los padres en sus escenarios familiares se cuestionarán, los directivos en su rol de directivos también se cuestionarán. Pero nosotros continuamente estamos en un ejercicio de crecimiento, de adaptación, de construcción continua y estamos viendo cómo aún siguen habiendo muchas dificultades por la falta, uno, de capacitación, de estudio, de alimentación, de esos procesos que nosotros hemos venido generando a lo largo de los años, desde la pedagogía, desde la didáctica, ¿cierto? ¿Cómo me puedo yo actualizar continuamente para entender que hay prácticas que deben cambiar y que hay prácticas eh, que realmente ya no van y que no nos están potenciando nada nuevo? Entonces, si el estudiante llega al aula en donde es una formación totalmente tradicionalista o es una formación que no está adaptada a sus necesidades, hay que no va a ser llamativo, no va a ser pertinente, no va a ser asertiva y no vamos a generar ese interés y esa necesidad por ir al colegio, por ir a estudiar como lo entendemos actualmente y vamos a preferir otro tipo de escenarios y le vamos a dar lugar a otras experiencias que quizás no están forjando resultados positivos o experiencias que logren retroalimentar todo lo que conlleva la formación infantil. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Cómo entienden ustedes esto? Les escucho. Aprovechemos que es nuestro último encuentro. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta a nivel mundial? Esto es lo que se dice, de esto es lo que se habla. ¿Cómo lo entienden ustedes? Dos, tres personitas del grupo que deseen habilitar su micrófono y realizar la participación. ¿Alguien por ahí? Pues a las personas que nos acompañan el día de hoy. Mis dudas, mis preguntas.
Entonces, continuamos. Una de las propuestas que también se ha generado y que está haciendo eco es hablar de gamificación. ¿Ustedes han escuchado hablar de gamificación? ¿En algún momento, en algún proceso, han escuchado hablar de gamificación y cómo lograrlo en la educación infantil? Gamificación. No ramificación, sino gamificación. Y dicen, no, no sé, después no, hacia este proceso. Muy bien. ¿Qué nos dice la gamificación? La gamificación es una técnica, ¿sí? Que actualmente está siendo latente. Ah, Misael, espérame, yo te doy la palabra, claro que sí. Puedes activar el micrófono. Perfecto, Hola, profe, ¿me escucha? vale, sí, perfecto. ¿Nos escuchas tú a nosotros? No lo cierres. Lo dejas abierto para que hagas la participación. Eso, ¿Ahí me perfecto. escucha, profe? Y ahí te escucho. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de acá de Argentina, precisamente de acá de Catamarca. Bueno, con respecto, digamos, a la planificación, de cómo desarrollarla, digamos, dentro de lo que es la psicomotricidad. Bueno, acá en esta provincia, yo creo que estamos muy como quedados con respecto a lo que es lo psicomotriz. Eh, bueno, como ahí veía anteriormente, de que bueno, la psicomotricidad es tomarlo al niño como un todo, digamos, eh, o sea, como un todo, ¿no? No de darle esa enseñanza solamente lo motriz, ¿no? Yo estoy en la parte de educación física y me sirve mucho esto de lo que es la psicomotricidad porque, bueno, no solo se le debería enseñar lo motriz al niño, sino que también se debería planificar desde lo psicomotriz, que para mí es lo más importante dentro de lo que es la educación. No sé si me entiende, profe. Sí, Hola, profe. sí, te entiendo perfectamente. Sí, bueno, no sé si estaré en lo cierto, pero es lo que yo le entiendo. Sí, muy bien, Misael. Muchísimas gracias por tu participación y gracias por ponernos en contexto con relación a lo que nos compartes directamente desde tu provincia. Eso es importante saberlo y siempre se los he resaltado. Aquí ustedes son los que están en contexto, con nosotros también podemos revisar esos contextos. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. No de nada, profe. Y vamos entonces a continuar por aquí. Y hablamos acerca de la gamificación. Entonces, ¿qué entendemos nosotros actualmente por gamificación? Quizás es un concepto que aún no identificamos mucho, ¿cierto? Y por eso lo pregunto, ¿lo conocemos, lo identificamos, lo hemos escuchado? Y la respuesta de ustedes ha sido que no. La gamificación permite que
se vincule un aspecto sumamente importante. No, ustedes no están viendo mi pantalla. Estoy en otra pantalla. Aquí dice, no, profe. Ah, se ve solo el título. No, chicos, yo ya había pasado. Me confirman si aquí están viendo. Esta es la primera. Por aquí esta era la segunda, que era la que estábamos hablando. Gracias, Melissa. Esta era la segunda de la que estábamos hablando hace un momento, en donde hablábamos de las escuelas de movimiento, el fomento de la curiosidad, proyectos artísticos interdisciplinarios y aulas multisensoriales. Aquí voy para la tercera diapositiva que hablamos de gamificación. ¿Están viendo esto? Sí, perfecto. Listo. Muy bien. Qué pena. Me han dicho hace un ratito que no la veo bien. Bien, entonces entendemos la gamificación, ¿sí? Como la vinculación de diferentes experiencias basadas en el juego. Porque el juego, a ver, desde nuestro contexto particularmente colombiano, entendemos el juego inicialmente como un derecho de los niños y niñas, ¿cierto? Eh, Seguidamente entendemos el juego como uno de los principios de la educación inicial, ¿sí? Tercero, hablamos del juego como una actividad que rige la educación inicial y se llama una actividad rectora, ¿sí? El juego. Entonces, aquí vemos cómo, y desde los diferentes países también vemos el juego como un derecho básico, ¿cierto? Y como un propósito continuo de aprendizaje. Entonces, seguidamente podemos entender cómo el juego, ¿sí? Es un entorno que nosotros debemos propiciar. ¿Para qué? Para garantizar mayores resultados en las experiencias formativas. Ojo, depende de los juegos, ¿cierto? Porque no es que yo vaya a dejar todo el tiempo el juego libre, abierto como una alternativa de desarrollo. Puede que sí, claro, haya momentos en donde nosotros podamos precisar experiencias de juego libre, porque también debemos garantizar como esa libre expresión de nuestros niños y niñas en unos ambientes totalmente naturales. Pero adicional de eso, yo debo de establecer diferentes experiencias centradas en el juego, desde lo lúdico, desde lo pedagógico, desde lo propositivo, desde una educación con sentido. Es decir, yo voy a proponer este juego, pero pensando en esto y en esto. ¿Sí? Supongamos que yo estoy hablando, no sé, temas básicos y eh, conocimiento de todas las áreas o de todos los niveles. Vamos a hablar del cuerpo humano, ¿cierto? Vamos a enseñarle al niño cuáles son las partes de su cuerpo humano, cuáles son los diferentes sistemas que lo componen, supongamos. Entonces yo voy a establecer una serie de juegos, una serie de rutinas que me van a permitir a mí realizar actividades de retroalimentación, actividades evaluativas, ¿sí? Actividades integrativas que van a trabajar de manera individual, de manera colaborativa y de manera grupal, ¿cierto? Entonces yo voy a proyectar unas experiencias diferentes en mi escenario. No es como, venga, les paso estas fichas para que jueguen o vayan al parque y jueguen. No, la gamificación utiliza el juego como su herramienta principal para generar una mayor conexión entre la información que yo le estoy brindando al niño con relación a su experiencia formativa. ¿Listo? Y cómo allí se evidencian los diferentes resultados que podemos tener en un contexto determinado. Adicional, entonces vemos aquí algunas ventajas que provee la gamificación en educación infantil. Es un término totalmente nuevo, ¿sí? Está en tendencia, está latente y les invito a que no solamente se queden con la información que yo les estoy brindando, sino que ustedes también puedan ahondar muchísimo más. Creo que era Misael el que decía que actualmente estamos, digamos, teniendo allí como todos los estímulos de las tecnologías de la información y la comunicación, y también entendemos que las escuelas, de cierta manera, deben de entrar como en el reto,
¿cierto? En el reto de vincular las TIC desde los procesos de aprendizaje. Pues bien, la gamificación hace uso de diferentes estrategias TIC para dinamizar un poco más los procesos de enseñanza y entender el uso de las TIC de manera objetiva, estructurada, ¿sí? Porque de hecho nosotros como adultos utilizamos la tecnología de la información y la comunicación en la mayoría de las áreas por trabajo, ¿cierto? Para poder maximizar nuestro potencial, para poder cumplir con lo que se nos pide, para poder entregar ciertos contenidos y demás, utilizamos todo lo que tiene que ver con las plataformas y demás, pero cómo orientar a los niños, ¿sí? Al uso de esas herramientas que se salen un poco de plataformas tan tradicionalistas como lo son ciertas plataformas que solamente evocan como la adquisición o no es ni siquiera adquisición, es como eh, la experiencia allí a diferentes contenidos que quizás no son muy importantes en la formación de los niños y niñas. Listo, entonces aquí continuamente hablamos de ventajas de gamificación. Entonces decimos que es una motivación, ¿cierto? Para fortalecer un poco más las actividades de aprendizaje, ¿cierto? En relación con algunos aprendizajes que pueden ser poco atractivos para nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de que esa perspectiva desde la lúdica facilita muchísimo la interacción, perdón, el aprendizaje o la interiorización de diferentes conceptos. Entonces, al sentirse en los niños y las niñas un poco más motivados, pues van a generar otro tipo de adherencia al contenido y va a ser mucho más fácil, digamos, estar en interacción con la información que yo le esté orientando o que yo le esté eh, desarrollando en un momento determinado. Hablamos también de cooperación, que tiene que ver mucho con ese trabajo en equipo, ¿cierto? Y que a los niños desde edades iniciales les cuesta bastante. ¿Por qué? Porque aún no están preparados, porque sabemos que hay una etapa titulada el egocentrismo, en donde el niño le cuesta un poco reconocer que hay pares, que hay iguales, que debe estar en socialización, que debe estar en interacción, que puede aprender en grupo, que todos pueden tener el paso para algo en específico, que todos pueden desarrollar una misma actividad, que todos pueden tener voz, voto, que en esta vez vamos a, no sé, denominar un líder para que nos represente, ¿cierto? Que allí vamos a tener a alguien para que nos organice, entre otros. Digamos que trabajar la cooperación desde edades iniciales es una garantía a minimizar un poco todo el tema que tiene que ver con esa parte individual que garantiza, perdón, que representa al ser humano, ¿cierto? Y que quizás a nosotros también como adultos nos cuesta un poco aún aceptar que podemos trabajar en equipo, que hay ideas que nos pueden nutrir, que yo me puedo encargar de esto y otra persona de lo otro, ¿cierto? Y de esa manera generamos un trabajo amigable, un trabajo consciente, un trabajo en donde todos generamos un aporte. Seguidamente hablamos de concentración de acuerdo a los estímulos que provea esos ejercicios de gamificación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que yo le presente al niño, va a generar unos procesos específicos de concentración, que son procesos bien complejos, que inclusive nos cuesta a nosotros de adultos, a los niños mucho más, ¿sí? ¿Y cómo se concentra un niño cuando le es interesante la información, cuando el estímulo es totalmente llamativo y cuando está llegando a generarle esa atención inicial? Entonces aquí debemos de jugar muchísimo con el material, con la calidad del mismo, con la información y con las características de socialización y de participación. Hablamos de mejoras cognitivas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando aquí todo lo que tiene que ver con pensamiento, con lenguaje, con memoria, con decodificación, con percepción, con atención, ¿cierto? Porque estamos viendo otras posibilidades de aprendizaje. Y finalmente hablamos de mejora de habilidades psicomotrices. Entonces, de acuerdo también a cómo yo generalice los procesos formativos, pues voy a encontrar otro tipo de dinámicas que van a propender
por ser un poco más aportante, ¿cierto? A este proceso de desarrollo en general. ¿Cuáles son los elementos importantes que nosotros podemos referenciar desde la gamificación? Dice que lo que busca es trabajar todo lo que tiene que ver con los juegos, ¿cierto? Y transformar la educación a partir de los mismos. Vuelvo y reitero. El juego en diferentes estados, territorios, es un aspecto supremamente importante y se ha desarrollado a través de diferentes investigaciones que se han desarrollado en el mundo por personas influyentes, no solamente desde lo pedagógico, desde lo didáctico, sino también desde ese campo investigativo, ese campo de desarrollo y todo lo que tiene que ver con la literatura de la educación infantil, ¿sí? De hecho, a nosotros en Colombia nos rigen diferentes documentos que tienen que ver con el juego, con la importancia del juego, con los diferentes distintos tipos de juego, con la importancia, por ejemplo, de que el adulto juegue con el niño, ¿cierto? De que los niños jueguen con los niños, ¿sí? Y de que se genere todo un proceso transversal a lo que sucede en esos escenarios. Entonces, aquí decimos que es importante que nosotros podamos vincular todo lo que tiene que ver con la lúdica y el juego para de esta manera potenciar un poco más los procesos de enseñanza, que son los que orientamos nosotros, y los procesos de aprendizaje. ¿Listo? ¿Cómo logramos esto? A través de historias interactivas, de juegos como rompecabezas, actividades en grupo, ya que la gamificación lo que busca es generar otra experiencia a lo que nosotros venimos construyendo desde los aprendizajes. ¿Qué tiene la gamificación como elementos que sobresalen o la representan? Entonces hablamos de la curiosidad, porque el niño siempre va a querer saber qué es esto en específico. Es como cuando yo estoy generando, por ejemplo, una lectura y estoy trabajando desde la animación lectora. Entonces yo voy a llevar un libro, ¿cierto? Un libro álbum, por ponerle un ejemplo. Eh, Puede ser de alguno de los cuentos de Keiko Casca, ¿cierto? Que en esa colección de Buenas noches tiene unas obras muy lindas. Entonces yo voy a leer el día de hoy El estofado del lobo, ¿sí? Y yo puedo netamente hablar acerca de la plantilla inicial del libro, ¿sí? Yo puedo hablar solamente desde la plantilla del libro y empezar a describir, por ejemplo, la imagen, que es lo que va a generar curiosidad, como así que el estofado del lobo, ¿qué será un estofado? ¿Quién será el lobo? ¿Dónde viven los lobos? ¿Cuántos años pueden vivir los lobos? ¿Cómo hacen los lobos? ¿Qué comerán los lobos? ¿Cierto? Y yo puedo empezar a generar una curiosidad a partir netamente del momento en que yo muestro una persona en específico. Yo puedo, por ejemplo, antes de contar el cuento, presentarles a los niños unas actividades. Esto mismo que yo les estoy presentando a ustedes como preguntas, ¿sí? Que desde la metacognición son sumamente importantes el hecho de formular preguntas y que nuestros estudiantes se vinculen a través de las mismas, y creo que se los he resaltado en los diferentes encuentros. Eso tiene que ver con la interacción y los ambientes preparados, ¿cierto? Entonces yo puedo generar también curiosidad cuando yo, digamos, en el aula o en ese escenario, yo digo, bueno, vamos a buscar las diferentes partes del lobo y voy a esconder las diferentes partes del lobo a partir de unas fichas de puzzle o rompecabezas para que los niños finalmente armen el rompecabezas. De esa manera, yo puedo iniciar con la lectura, la puedo hacer yo o puedo utilizar un proceso de gamificación a partir de los libros que se cuentan solos, ¿cierto? Hay libros y hay plataformas virtuales en donde los libros se cuentan solos porque ya la narración existe, ¿sí? La narración la puedo hacer yo o inclusive puedo generar esa narración directamente con títeres, con figuras y colocar la narración desde un libro álbum, ¿cierto? O desde alguna plataforma que me vincule en la narración del cuento. De esa manera yo genero curiosidad, yo genero participación. Ahora cuando yo le digo, por ejemplo, a los niños, vamos a interiorizar un poco más los personajes. Ay, cuéntame, si tú fueras el lobo, ¿sí? Son preguntas desde la metacognición. Si tú fueras el lobo, ¿tú qué comerías? O si tú fueras el lobo, ¿a qué hora te despertarías?
O si tú fueras el lobo, ¿te gustaría comer esto? Si tú fueras el lobo, ¿cómo caminarías? ¿Cierto? Vamos a generar una participación con los niños y eso que les estoy poniendo acá un ejemplo que en este momento se me viene a la mente, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar de compromiso, cómo nosotros nos comprometemos con lo que estamos haciendo, ¿sí? A partir de diferentes procesos. Aquí, en esta parte de la gamificación, es importante que todo lo que se haga sea desde el juego. Entonces yo puedo poner un juego final, una escalera, un puzzle, yo puedo poner un juego de preguntas y puedo utilizar las herramientas TIC, ¿sí? Yo puedo decir, voy a utilizar Kahoot para generar algunas preguntas y netamente la plantilla de Kahoot, por ponerles un ejemplo aquí, me va a generar interés porque es algo distinto a lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Porque es algo totalmente diferente a lo que yo normalmente estoy acostumbrada. Entonces, Kahoot de hecho me pone a mí música, me pone otra perspectiva de la imagen, ¿cierto? Entonces, desde esa manera es que yo puedo generar otro tipo de aprendizaje. ¿Listo? El juego, en este caso, entonces es entendido como una experiencia positiva, ¿sí? Que realmente trabaja muchísimo la motivación de los alumnos, generando un mayor compromiso, ¿sí? Y a través de las técnicas, dinámicas y mecánicas que yo utilice, pues se va a generar un resultado totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, aquí también yo puedo jugar con muchos procesos de, digámoslo, de participación. Entonces, no sé, voy a dar puntos eh, por algunos juegos en los que yo participe, por algunas actividades que yo ejecute. Voy a trabajar por grupos, entonces vamos a ir acumulando puntos o estrellas o algo en específico, que es un valor cuantitativo, ¿cierto? Que después se va a ir acumulando y que nos va a demostrar algo en resultados. Ejemplo, no es competición, pero bueno, con tantos puntos podemos llegar a esta actividad, con tantos puntos podemos llegar a la otra actividad y de esa manera yo genero un poco más de participación. No es como que si yo tengo tantos puntos me gano tanto, vamos a tener más tiempo de recreo o algo. No, porque eso sería como eh, comprar un poco los procesos educativos. Es más como si alcanzas este punto, puedes pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel, no sé, tiene un juego de buscar piezas, de trabajar con el tablero, en fin, ¿cierto? Aquí entonces hablamos también de clasificaciones, de desafíos, misiones, retos, en donde yo diga, tengo una misión y de esta manera pues puedo establecer como toda una ruta de trabajo, una ruta de abordaje para que se pueda profundizar un tema en particular, pero que mis estudiantes realmente estén enganchados con la información que yo les estoy evocando en un momento determinado. Entonces, ¿cómo generar también allí una situación de aprendizaje? Aquí es muy importante lo que les acababa de decir, misiones o desafíos, ¿cierto? De esta manera voy a comprometer muchísimo más con esos desafíos, esas misiones o esos retos. Voy a conseguir que mis estudiantes cumplan con un objetivo en específico, ¿sí? Y digan, vamos a alcanzar este objetivo a través de. Entonces, claramente debe ser un trabajo en grupo, en donde todos nos vinculemos de una manera específica, ¿cierto? Y donde logremos unas acciones en particular para lograr alcanzar algo en particular. Adicional, entonces también vemos cómo la parte visual juega un papel muy importante, las instrucciones, la guía, el material y todo lo que yo le presente a ese niño o a ese grupo de niños, ¿sí? Debe generar un interés particular, recordando estos tres elementos, curiosidad, participación y compromiso, ¿cierto? Que son los garantes de todo lo que yo pueda generar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vemos una actividad básica, ¿cierto? En donde yo puedo decir, vamos a generar un viaje por el planeta de la salud, ¿cierto?
y vamos a realizar todo lo que tiene que ver por los hábitos saludables, por cómo mejorar las prácticas de salud que yo llevo directamente en mi hogar, en mi colegio, ¿cierto? Cómo puedo propender por otro tipo de estrategias para cuidar mi salud. Entonces aquí vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de higiene, vamos a hablar de prácticas, digámoslo, de hábitos deportivos, de hábitos activos, entre otras alternativas. Pero entonces, de esta manera, yo puedo utilizar diferentes estrategias, ¿cierto? De retos, de búsquedas, de desafíos, y puedo involucrar también todo lo que tiene que ver con algunas plataformas, ¿sí? Digitales, algunas actividades para generar un poco más esa participación de los niños y niñas en tareas, en proyectos, en donde ellos se van a desafiar y van a decir, bueno, aquí estoy viendo esto, ¿cómo lo puedo lograr? Y en grupo pueden realizar una toma de decisiones, ¿cierto? Porque a partir de lo que estemos haciendo, entonces ellos van a generar otro tipo de procesos. El trabajo en equipo es muy importante. Recordemos que nosotros en nuestra vida adulta lo que hacemos es trabajar de manera colaborativa o eh, de manera grupal en las diferentes empresas, en los diferentes entornos laborales en los que nosotros nos vamos a vincular en un momento en específico. Y de esa manera vamos a trabajar en equipo, ¿cierto? Y lo más importante es que yo logre solucionar un problema, que yo logre generar un liderazgo, que yo logre también atender como a las tareas que se me están presentando, como yo desde lo individual, pero también desde lo grupal, estoy demostrando mis cualidades y mis formas de aprender y cómo me estoy acoplando yo en un escenario en particular. Y finalmente, hablamos de la importancia que tiene el docente en todo esto. Cómo el docente retroalimenta continuamente lo que nuestros niños y nuestras niñas hacen, ¿así? Cómo yo genero procesos evaluativos a través de cómo nos fue hoy, qué aprendimos, cómo lo trabajamos y cómo lo estamos estructurando. ¿Listo? Vamos a continuar por aquí. Ya viendo una de las propuestas, eh, en torno a lo nuevo que nosotros estamos hablando, vamos a mirar cuál es la importancia del movimiento en el aprendizaje infantil. Una de las propuestas garantes del ejercicio tiene que ver con eh, la gamificación. ¿Listo? Es algo nuevo que se está viendo en este momento, que la están manejando diferentes instituciones educativas, que lo están abordando desde diferentes procesos. Entonces aquí estamos viendo cómo nosotros debemos de ir interiorizando otro tipo de propuestas, ¿sí? Diferentes en nuestro entorno. ¿Listo? Y de esta manera, entonces vamos a generar otro tipo de prioridades, otro tipo de experiencias para nuestros niños que estén un poco más acordes a lo que nosotros brindamos en los procesos educativos. ¿Sí? No nos quedamos con esas prácticas que nosotros ejecutamos con anterioridad, como se los venían precisando hace un momento. Hay muchos estudios que revelan, a partir de diferentes trabajos investigativos, cómo los docentes, digamos, les cuesta un poco hacerse a nuevas alternativas de aprendizaje, ¿sí? Como las instituciones también, de hecho, sufren algunas complicaciones por temas de infraestructura, y se los dije ahora con un ejemplo básico. Digamos, tema pupitres, mesas, ¿cierto? Eso ya genera como una mirada un poco tradicionalista cuando yo digo son pupitres individuales y no se prestan para generar una mesa redonda, para generar un trabajo por grupos, ¿cierto? Cuando solamente se trabaja de manera individual y ya está. Entonces aquí es importante que nosotros nos permeemos de otro tipo de propuestas y la gamificación en este momento está siendo
Uno en este momento está siendo como socializada, se está hablando de ella, ustedes van a encontrar diferente información inicial, ¿cierto? Desde diferentes estudios, desde diferentes plataformas, en donde vemos las bondades, las posibilidades, algunas estrategias de desarrollo. Pero realmente llevarla al aula tiene un resultado potente, ¿sí? En la medida en cómo yo puedo programar a mis niños, a mis estudiantes, para que aprendan de una manera distinta. ¿Listo? Y continúa a ello, entonces vamos a precisar lo que estábamos hablando desde el inicio, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del movimiento en el aprendizaje infantil? Entonces, tener a nuestros niños y niñas de edades iniciales sentados, estáticos, por más de 1 hora, 2 horas, digamos que no es la posibilidad ni la tentativa de aprendizaje por la cual ellos van a trabajar, ellos se van a estructurar y van a fomentar otro tipo de experiencias. De hecho, iniciando por la parte motivacional, ¿sí? Porque mis niños o mi grupo o mis estudiantes en particular estén motivados por aprender, ¿cierto? Y de hecho nos pasa mucho desde cualquier momento del desarrollo del ser humano, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se sienten motivados todos los días para ir a trabajar? Pregunto yo por aquí. ¿Será que ustedes manejan todo ese tipo de motivación? Es decir, ustedes dicen, ay, qué rico ir a trabajar el día de hoy. Les leo por aquí, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Nos motivamos continuamente por cumplir con nuestras labores, con nuestras responsabilidades a diario. Evidenciamos en nosotros un proceso de compromiso, de participación, de motivación. Los leo, los leo o los escucho. Hola, hola, ¿están por ahí? Bueno, Ana dice que sí necesitamos motivación porque todos los días no son iguales y la rutina aburre. Es válido. Ingrid dice, a veces sí, otras veces no. ¿Quién más? Angélica, te escuchamos. Profe, yo estoy de acuerdo con la compañera, si uno a veces necesita motivación porque pues la rutina de por sí ya es maluca, ¿cierto? Uno como que todos los días en lo mismo se vuelve muy monótono y que no sienta uno ninguna motivación o ningún estímulo por parte del, no sé, los compañeros, del mismo jefe, entonces sí se aburre uno como para al día siguiente, como para, ay, para lo mismo, así. Y profe, qué pena que no le puedo participar mucho porque es que el computador no me quiere como sonar bien, no la escucho muy bien y me tocó conectarla también por acá al celular y entonces está como muy dificultoso. Ya, Angélica, muchas gracias. Tranquila, no te preocupes. Gracias, de hecho, por la Bueno, aclaración. Bueno, aquí gracias, en profe. los tres, entre Ana, Ingrid y Angélica, evidenciamos cómo claramente nosotros necesitamos también sentirnos motivados, ¿cierto? Inclusive en las actividades del hogar, quienes vivan solos, quienes tengan familia, ¿cierto? Hay días en que uno dice, me cuesta realizar unas cosas más que otras. Hoy no me levanté con la misma motivación que el día anterior. O he tenido días muy motivantes, he tenido días
más llamativos que otros. Esta semana he estado con todo el ánimo, con toda la disposición, con todo el aprestamiento para desarrollar ciertas actividades que me corresponden a mí en el diario, o realmente me falta como algo, ¿cierto? Con lo que yo me sienta un poco más comprometida. Entonces, aquí hablamos del aprendizaje en movimiento. El aprendizaje en movimiento lo que me genera a mí es poder atender a las necesidades de desarrollo. Y lo vimos. Ustedes me recuerdan que vimos cuando hablamos de las etapas del desarrollo del niño, ¿sí? Me pueden recordar, alguien por aquí del público me puede recordar cuando nosotros vimos cómo el niño iba evolucionando periodo tras periodo, mes tras mes o etapa por etapa, qué era lo que se precisaba allí. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan alguno de ustedes algo? ¿Alguien recuerda de todo lo que nosotros abordamos en términos del desarrollo de los niños y niñas, qué se precisaba en cada uno de los momentos de desarrollo? ¿O qué eran esos aspectos que marcaban cada una de las etapas del mismo? En el primer y el segundo ciclo. Pero que se refiere a lo que avanza según los meses o los años, sí. ¿Cuál era la característica puntual de cada momento de desarrollo? Es decir, el niño empieza movilizándose, se sienta, se gira, se arrastra, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Muy bien, Ingrid, son logros motrices. ¿Y esos logros motrices a qué más hacen relación? Esas posibilidades o logros motrices son qué. ¿En qué tienen que ver con lo que estamos hablando en este momento, en donde hablamos de el movimiento, ¿sí? Aprendizaje en movimiento. Ingrid. Buenas noches, profe. Pues considero, pues, como lo dice ahí, los logros motrices, o sea, cada cuánto el niño va avanzando, así como en su avance, digamos, porque ahí decía en la autonomía, en la marcha, en el gateo, en poderse sentar, en todas esas habilidades que desde pequeñitos, desde que nacen, ellos van avanzando. Cada logro, pues, se va viendo en cada etapa, en cada mes, en cada año. Entonces, considero que es esa parte. Muy bien. Ingrid, pregunta puntual. ¿Y será que el niño es de manera, digamos, su desarrollo es estático o está en movimiento continuamente? Pues está en movimiento constantemente, porque digamos, desde que nace y hace sus primeros reflejos, ya ahí hay movimiento, siempre ha estado moviéndose, que es lo que pues ahorita, y creo que es en lo que todos hemos fallado en la parte educativa, que queremos que se queden esquieticos, juiciositos y evitando el movimiento en todas las actividades. Claro, nosotros como educadores, ¿cierto? Porque es la manera que de pronto podemos canalizar o podemos realizar alguna actividad, por decirlo de alguna manera. Nos queda mucho más fácil cuando ellos están allí, como lo dices tú, quieticos en un espacio, cuando escuchan, cuando atienden. Pero ¿será que los niños con facilidad lo hacen? Es decir, yo puedo decirles todo el tiempo, nos sentamos, nos ubicamos, hacemos esto. Es decir, ¿cuánto tiempo puede estar un niño sentado? Poco, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que yo les estaba preguntando, y es,
¿Cuáles son esas características de todo lo que nosotros hemos visto del desarrollo psicomotor del niño? Y es que en cada momento de desarrollo se permea precisamente por el movimiento, es decir, porque el niño todo el tiempo quiere estar en movimiento. Si nosotros tenemos a los niños en movimiento, créanme que inclusive no se van a cansar, ¿sí? Porque los niños son incansables de acuerdo como a toda la energía que ellos tienen en un momento específico, ¿sí? Y de hecho van a generar un proceso de muchísima adherencia al aprendizaje de manera inmediata, ¿sí? Aprenden de una manera impresionante cuando están en movimiento porque sus canales neuronales están dispuestos al 100% para generar todas esas conexiones y realizar diferentes sinapsis que le van a permitir realizar un proceso de aprendizaje inmediato. Entonces, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, los chicos disfrutan mucho como de las actividades al aire libre o del cambio de docentes. Entonces llegó el docente, por ejemplo, de educación física. Hay una motivación adicional allí. Ustedes que están en contexto, ¿es así o no es así? Alguien que pueda como compartirnos su experiencia. Sí, yo trabajo desde el área tal y claro, cuando ellos realizan actividades, no sé, de investigación, de trabajo de campo, cuando llega el profe de educación física, cuando llega el profe de música, ¿cierto? Muestran una actitud diferente, ¿sí? Como más dispuestos a. No sé si les pasa, corríjanme por favor, ustedes que son los que están allí en contexto, ¿cómo pueden evidenciar esas situaciones? ¿Tienen alguna apreciación al respecto? Angélica y después Ana. Profe, pues yo he estado con niños pequeñitos, pero yo sí veo los más grandecitos cuando pasan por mi salón y pasan gritando, ya vamos para clase de música o vamos para física, así como, mejor dicho, si los llevara uno como para un paseo. Entonces sí, le he evidenciado con los otros grupos, con los más grandecitos, pues. Sí, vamos a escuchar a Ana. Buenas noches, profe. Hola. Mira, sí, es evidente, profe, que los niños en los espacios abiertos, en los espacios de donde hay zona verde y todo eso, se sienten mucho más libres, creativos, desarrollan la imaginación, están más encantados, inclusive con las áreas complementarias como son la música, la educación física, las artes plásticas, se sienten fascinados y para ellos es como una recompensa porque estar en el aula y someterlos a que estén allí media hora, 45 minutos sentados, haciendo planas o simplemente haciendo alguna actividad que pues es necesaria hacerla porque es la parte académica, ellos la hacen, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que algunos la han hecho rapidito porque, profe, si yo la termino, ¿será que yo puedo, tú me das permiso y puedo jugar con la pelota, puedo jugar con aquel juego didáctico o esto? Entonces, bueno, sí, si tú la terminas y la haces correctamente, claro que sí. Entonces está la recompensa y él se siente contento, inclusive motivado para que al día siguiente él pueda hacer, profe, hoy es la parte académica, pero entonces pues si yo la hago bien y correctamente y como debe ser, ¿me vas a dejar jugar con este? O puedo jugar con los tacos, con los legos, con... Entonces sí, es cierto, aparte de que les motiva, es gratificante porque sienten que están cumpliendo con sus deberes o con el objetivo que se le coloca allí y saben que al final va a ser premiado de alguna manera, entonces eso los motiva. Muy bien, Ana, muchas gracias. A propósito, por ahí dijeron como cuando se iban de paseo, ya te habilito, Ismael, como cuando se iban Sí, de paseo, recordemos que cuando los nosotros... paseos les encanta a ellos, los paseos, increíble. O las convivencias que se hacía bueno, antes se hacían convivencias y se llevaba, bueno, tú traes en la merienda y nos vamos y ellos llegaban pero felices y se iban vueltos, bueno, todos sucios y todo porque se tiraban al suelo, en la grama o qué sé yo, y ellos se iban felices, pues. Muy bien, muchas gracias, Ana. Lo que nosotros hoy llamamos directamente como salidas de campo, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Por aquí a Ismael, yo tengo la palabra. Perdón, Misael, tienes la palabra. Hola, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto.
Bueno, lo que sí estaba de acuerdo con lo que decían ahí las compañeras, de que, bueno, a veces yo, como estoy en la parte de educación física, me ha tocado poder, digamos, eh, trabajar, o sea, tenerlo más de cerca a los alumnos, porque a veces eh, escuchaba ahí que muchas veces los niños en las clases, por ejemplo, de matemática, en las clases de física, es como que, o sea, no sé si no le dan mucha importancia, pero a veces cuando van a educación física, los niños no se sienten tan motivados por el hecho de que vienen de una clase que es muy, como muy conductista y cuesta mucho poder hacer que los niños puedan levantar el ánimo, puedan ser más dinámicos en las actividades. Entonces, esos días, yo como profe de educación física, trato de que esas actividades sean mucho más dinámicas, que puedan trabajar más en grupo, que puedan o sea, puedan trabajar, digamos, con más, con colores, si tengo que enseñar algún deporte, no, que no sea, o sea, que no vayan al deporte en sí, sino que primero puedan trabajar eh, con algo más que a ellos o sea, se puedan concentrar más y puedan después trabajar con ese deporte. Muy bien, Misael, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, a lo que, digamos, quería llegar cuando les incito a generar este tipo de respuestas es precisamente con lo que nosotros estamos viendo actualmente. En este momento contemporáneo en el que nosotros nos encontramos, desde lo educativo, se está priorizando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en movimiento. Aprendizajes rutinarios, estáticos, tradicionalistas, conductistas, como lo acaba de decir Misael, en este momento digamos que no son muy asertivos, teniendo presente varios aspectos. Uno, en términos de crecimiento y desarrollo de sociedad, ¿cierto? Hemos visto cómo estamos preparados para otro tipo de estímulos, otro tipo de enseñanza. Eh, Estos procesos, digamos, los tradicionalistas y demás, se daban hace muchos años porque fue la manera en cómo el mundo comenzó a evolucionar desde las primeras culturas, ¿sí? Y desde los primeros grupos que existieran en el mundo. A hoy, pues han existido 1 millón de avances en donde nos ha permitido entender específicamente desde el neurodesarrollo, para quienes estuvieron también en el proceso de formación de neurodesarrollo, de neurodiversidad, perdón, entendimos cómo la neurociencia en este momento ha alcanzado muchísimos avances para poder entender cómo aprende el ser humano en general y por qué en la infancia debemos dar prioridad a todos los procesos, teniendo en cuenta que son los primeros momentos de desarrollo desde todas las áreas del ser humano. Entonces, aquí una de ellas es el movimiento. Entonces, estar en movimiento, en exploración, en actividades de juego, en procesos activos, va a permitir que el niño genere otro tipo de disposición para el aprendizaje. Cuando nosotros estamos, digamos, en nuestro trabajo y tenemos muchos momentos, digamos, rutinarios, pasamos mucho tiempo sentados frente a una pantalla o realizamos muchas actividades monótonas, nos vamos cansando, nos vamos aburriendo y no generamos ningún estímulo adicional. Cuando nosotros estamos en interacción, en movimiento, en movilizarme, tengo que ir a hacer eso, tengo que ir a hacer lo otro, ¿sí? Activamos nuestros canales neuronales y es a partir de esos canales es que generamos una adherencia al aprendizaje. ¿Listo? Entonces, en los niños pasa lo mismo. Necesitamos desarrollar todas esas habilidades motoras, todos esos procesos de creatividad, de interacción, de trabajo en equipo, de habilidades cognitivas, sociales, ¿cierto? Pero específicamente desde la infancia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la estructura del cerebro del niño, hemos visto que en los primeros años de desarrollo es donde se da toda esa evolución, como lo decían ahora, evolución motora, evolución cognitiva,
evolución social, ¿cierto? Y a partir de esta evolución es que vamos generando o vamos sentando bases para el desarrollo evolutivo posterior del ser humano. Entonces, de cómo aprendamos nosotros en la infancia va a repercutir en nuestros aprendizajes superiores. Como yo realice ciertas actividades cuando soy niño, va a repercutir en otro tipo de actividades que yo desarrollo cuando estoy en otras edades un poco más adultas o maduras, entre otros aspectos que yo pueda manejar. Entonces aquí, desde diferentes posturas de autores, decimos que hay que generar otro tipo de ambientes, otro tipo de estrategias, otro tipo de experiencias que propendan porque los niños y las niñas tengan una motivación con relación a lo que tiene que ver con estar en un aula de clases. Hay muchos autores que precisan que quizás en algún momento futurista, ¿sí? Inclusive las escuelas pueden llegar a desaparecer porque a través de este tipo de mecanismos, pues ya inclusive encontramos otras propuestas de enseñanza y aprendizaje. Hay otros autores que difieren mucho, precisando que es una necesidad del ser humano estar en estos ambientes educativos, ¿sí? Y de esa manera generar aprendizajes que van a permanecer a lo largo de la vida. Y específicamente se referían a la educación infantil como esa educación que genera todos los complementos para el desarrollo evolutivo del ser humano. A partir de la educación infantil es que yo aprendo, por ejemplo, habilidades básicas como leer, escribir, sumar, restar, eh, seguir, por ejemplo, situaciones particulares de conductas y demás, por ejemplo. Hacer una fila, sí, algo tan básico como yo aprender a hacer una fila, a respetar el turno y a respetar como los espacios. Vamos a llegar a la vida adulta en donde vamos a ir a un banco, por ejemplo, a hacer una gestión y que nos corresponde en muchas ocasiones, hacer la fila o esperar un turno, ¿cierto? Y no todo el mundo, ¿sí? Desarrolla esa capacidad de esperar. Entonces hay que saber esperar mi turno, ¿sí? Que por lo general a los niños les cuesta un montón porque siempre quieren ser los primeros para todo. Y precisamente en estos ambientes es donde se enseña todo ese tipo de bases que nosotros necesitamos para el desarrollo posterior. Entonces aquí, desde la educación en movimiento, hablamos de que el movimiento es fundamental. Hay muchas primicias allí en donde, no sé si ustedes lo han visto, en donde dicen que los docentes de educación inicial por lo general se la pasan jugando con los niños. Y claro, deben de jugar con los niños, ¿cierto? Porque el solo hecho de yo jugar un juego tradicional, como por ejemplo puede ser el lobo, la lleva, la rayuela o cielito, bueno, como lo llaman en diferentes territorios, eso evoca ya un aprendizaje en el niño. Son experiencias reorganizadoras que ustedes no saben la fortaleza que tiene esto en términos de aprendizaje, en términos de desarrollo cognitivo, emocional, motor. Es decir, cuando yo estoy jugando esos juegos, que digo, no puedo pisar la rayita o se me fue la piedrita para el número que era y cuando yo digo, ay, sí, lo voy a hacer o voy a saltar o no puedo pisar la raya o ya voy a llegar al último número, estamos generando, ¿cierto? Todas sus conexiones neuronales, pero adicional yo estoy trabajando por drenar todo tipo de neuronas adicionales y trabajo la oxitocina, la adrenalina, cuando yo estoy, por ejemplo, jugando a la lleva y me van a coger, ¿cierto? Yo siento una adrenalina o recordemos un poco cómo nos sentíamos nosotros cuando éramos niños y eso nos permite estar muchísimo más activos en todo tipo de proceso que yo vaya a desarrollar. Entonces, activar los canales neuronales a partir del movimiento es fundamental, llámese educación física, llámese en actividades motoras, llámese en clases de música, de arte, de baile, de danza, natación, algún deporte en específico, actividades de expresión artística, entre otros, ¿cierto? De esta manera se genera un aprendizaje activo que lo que hace es estimular la curiosidad y la creatividad del niño para que pueda alcanzar toda esa adquisición de conocimientos. Y adicional también hablamos de procesos de integración social, que es algo que nos cuesta a muchas personas en la vida adulta, ¿sí? O en las etapas posteriores
funciones del ser humano, que es trabajar en grupo, respetar la palabra, entender al otro, trabajar en equipo, ayudar, colaborar, intervenir, ¿cierto? Comunicarnos, saber expresarnos, todas estas habilidades que quizás a los adultos a veces se nos ve como permeadas algunas dificultades, es importante abordarlo desde esos inicios de la educación. Entonces vamos finalizando por aquí, entendiendo que el movimiento tiene que ver con todo lo que nosotros precisamos en torno a la exploración del entorno, a la interacción con el mundo que nos rodea de manera inmediata, cuando yo trabajo toda esa parte científica, social, naturalista, ¿cierto? Estoy investigando o estoy entendiendo qué es lo que hay a mi alrededor, ¿listo? Nos relacionamos de manera significativa, de una manera mucho más llamativa. Cuando yo digo, hoy, ¿qué aventura tendré en mi colegio? ¿Cierto? ¿Qué iremos a trabajar? ¿Cómo lo iremos a hacer? ¿Qué iremos a crear el día de hoy? Estoy generando una predisposición por, ¿sí? Un proceso en específico. Hablamos de una comunicación corporal muy importante. Si los niños se están moviendo todo el tiempo, créanme que van a tener resultados totalmente significativos en todo lo que hagan. Van a tener una mejor adherencia al aprendizaje, van a ser niños más receptivos, más activos, ¿cierto? Y que van a exigir muchísimo más todo el tiempo. ¿Listo? Entonces entendemos que movernos es una necesidad, que no podemos estar estáticos y mucho menos en la educación infantil, que es una necesidad del niño, ¿sí? Trabajar por ello y por eso los diferentes territorios, países, localidades, ¿sí? Trabajan precisamente por defender las actividades activas, ¿sí? En la educación infantil. En los grados superiores no quiere decir que no exista, también, de hecho, en la primaria, en el bachillerato, ¿cierto? También se busca que hayan procesos activos para que de esta manera se puedan construir todas esas redes de aprendizaje, pero se prioriza en la educación infantil teniendo presente todo ese proceso de mielinización que se da alrededor de los 0 hasta los 5 y 6 años, ¿cierto? Que es en donde nuestros canales están activos, nuestros canales neuronales, y van a poder adquirir toda la información de nuestro entorno, ¿cierto? Y de esa manera facilitar los aprendizajes posteriores de acuerdo a nuestra evolución y a nuestro proceso madurativo. Entonces, aquí se habla de una necesidad de movernos, de cantar, de hacer rondas, de hacer juegos, de estar todo el tiempo en esa movilización, de investigar. Yo creo que es más factible si, por ejemplo, yo le digo a los niños el día de hoy, vamos, no sé, a observar características de hojas, ¿sí? Me voy con lupas, me voy con baldecitos, me voy con un librito para que los niños dibujen, ¿sí? Lo que están viendo, para que pinten de acuerdo, no sé, encontré hojas amarillas, verdes, rojas, hojas con rotos, por ejemplo, ¿qué significa una hojita que tenga un rotico, ¿cierto? Vamos a ver qué animales, ¿sí? Son los que hacen ese tipo de cositas. Que si yo tengo al niño, ese aprendizaje yo creo que sería mucho más llamativo porque es una experiencia, ¿sí? Es toda una experiencia desde el hecho de que yo voy a proponer ese ejercicio de investigación, y puede ser mucho más generoso esa experiencia en particular que yo decir, mire, vamos a colorear esta letra A, ¿sí? Y vamos a unir con una línea, ¿sí? Algunas imágenes que empiecen con la letra A. No quiere decir que no sea necesaria la actividad como tal de aula o una guía, no quiere decir que no sea necesaria. Sí es pertinente, ¿sí? Pero también hay que mirar prioridades. ¿Qué es más importante que lo otro? ¿Sí? Y para que el niño realice guías y para que el niño esté como en esas actividades un poco más académicas, tiene otros momentos de desarrollo en su proceso evolutivo. Entonces, de esta manera, la educación en movimiento lo que hace es integrar la actividad física en el aprendizaje. Totalmente necesario. No necesitamos, y voy a hacer acá una apreciación, no necesitamos ser educadores físicos para poder generar actividades físicas en el aprendizaje. No necesitamos. Maravillosos las personas que son de esa rama y de ese campo porque tienen, digamos, muchísimos resultados en su ejercicio, pero nosotros también lo podemos ejecutar desde nuestra formación. Como si soy un docente de inglés, ¿sí? Voy a enseñarles una canción, no puedo inventar un sinfín de juegos
que genere el movimiento o la actividad para aprenderse, por ejemplo, una canción, ¿cierto? El movimiento es una herramienta fundamental, especialmente en la infancia, ¿sí? Facilita la comprensión, la conexión de cada uno de los contenidos que yo estoy evocando y trabaja por la estimulación de áreas cognitivas y emocionales. Desde esta mirada, la educación en movimiento toma como una de las alternativas o una de las estrategias principales el juego. ¿Listo? Entonces es una herramienta fundamental el juego y hay diferentes tipos de juegos. Está el juego libre, está el juego reglado, ¿cierto? Están los juegos tradicionales, están los juegos de roles. Hay un sinfín de herramientas desde el juego que nosotros podemos utilizar para proveer experiencias, ¿sí? Reorganizadoras en nuestros estudiantes para generar actividades lúdicas que no solamente propendan por el desarrollo de un contenido en específico, sino que también retornando lo que acabamos de decir, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, liderazgo, comprensión, comunicación, lenguaje, ¿cierto? Asertividad en cada una de las actividades que yo haga y por sobre todo generar ambientes más dinámicos y atractivos, ¿sí? Yo creo que nosotros cuando somos adultos, no sé, pensemos por ejemplo en una actividad muy tradicional y me disculpan las personas de otros países, pensemos en las novenas de aguinaldos de diciembre, ¿sí? En donde ahora es muy común que se hagan digamos, por casas o por familias. Entonces, todos los días hay una novena de aguinaldos en diciembre, antes del 24 de diciembre, en familia. ¿Cómo no nos divertimos yendo a la casa del tío, de la abuela, colocándonos el sombrero, la ropa, ¿cierto? Personificándonos para ir a hacer una actividad de Navidad, ¿sí? A nosotros nos cambia totalmente el panorama en el momento en que llegó, de hecho llegó diciembre, es una época especial del año, y vamos a hacer las novenas. Entonces, no sé, hoy nos toca a nosotros, ¿qué vamos a hacer de comida? ¿Quién va a leer la novena? ¿Dónde voy a poner los aguinaldos, cierto? Cambia la rutina del día. Entonces, si a nosotros como adultos algo tan básico nos puede cambiar el panorama, el entorno, la disposición, porque yo puedo llegar cansadísimo de trabajar, pero tengo una actividad adicional, ¿sí? Mi cerebro se va a preparar y va a estar presto para lo que yo vaya a hacer. Entonces, de esta manera, nosotros estamos entendiendo cómo podemos atender a los diferentes cambios y las necesidades y rigurosidades del ser humano. Hablamos entonces de aprendizajes mucho más inclusivos, ¿sí? Mucho más tentativos y a partir de un vehículo para el aprendizaje. Entonces sabemos que debemos de cumplir con los contenidos, como lo vimos el día de ayer cuando hablábamos de currículo. Sabemos que tenemos unos contenidos, unos objetivos, unas competencias, ¿cierto? Por las cuales nosotros debemos responder en un proceso de un año lectivo, dividido por periodos académicos o ciclos escolares. Pero de qué manera yo también voy a generar ese aprendizaje y cómo lo voy a transversalizar con todo lo que yo desarrollo en un proceso en específico. Chicos, llegamos al final de todo este proceso de formación y quisiera preguntarles de manera puntual, dos, tres personas del grupo, que nos pueda contar un poco cómo se sintieron durante la formación, a partir también de esta escalera de metacognición. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones yo podría usar esta información? Esto es valioso no solamente para la corporación, sino también para mí como docente, poder entender cómo les fue en todo este ejercicio. A partir pues de la planificación que hace uno, ¿cierto? Como docente, la organización, el contenido, cómo lo logro y demás. Entonces quisiera escuchar a unas dos, tres personitas por temas ya de tiempo para que hagamos el cierre de este proceso de formación. Les escucho. No sé si las mismas personas que siempre participan, que es Angélica, bueno, hoy me faltan varias de las que por lo general siempre escucho. Yusdalia, Pilar también la he escuchado. Vamos a mirar quién nos está alzando la manito por acá. Misael, te escuchamos. Bien, profe.
Bueno, yo creo que como para responder acá la escalerita, eh, bueno, yo creo que lo he aprendido, digamos, a través de cómo fue entrelazando lo que es todo el periodo de las clases, ¿no? Cómo fuimos entrelazando los periodos del niño, ir avanzando con ese tema. Eh, bueno, yo creo que eh, lo aprendí de una forma correcta, porque para mí eh, esto es algo nuevo que me sirve mucho para mi formación como profesor de educación física y más acá en esta provincia que está al norte, digamos, eh, que, bueno, acá como yo creo que la enseñanza de la educación física es un poco tradicional, ¿no? Y esto me sirve mucho para poder cambiar la dinámica dentro de lo que es la educación física. Así que, bueno, eso sería, fue muy lindo, es una experiencia única. Bueno, no pensé en hacerlo, lo pensé hasta último momento, pero la verdad me gustó mucho porque yo creo que la psicomotricidad es algo tan lindo que no solamente vemos a los niños desde una mirada de lo motriz, ¿no? Esa mirada que solamente vemos que los niños solamente muevan los pies y las manos, ¿no? Y trabajar desde lo interior, ¿no? Trabajar primero desde lo interior para que tenga esos frutos en la parte motriz. Así que fue muy linda experiencia, profe, fue muy lindo. Muy bien, Misael, te agradezco mucho tus palabras. ¿Alguien más de las personas que están por aquí? Rodrigo, Profe, buenas noches. buenas ¿Me noches. escucha, profe? Sí, te escucho perfecto. Profe, me ha parecido muy interesante porque ha llevado una estructura ordenada, temas muy centrados que me van a permitir con el paso del tiempo hacer un proceso más incluyente y un poco más concientizado. Por otra parte, me ha brindado herramientas innovadoras que eh, van a permitir fortalecer los procesos cotidianos y hacer una innovación en cuanto a ellos. Esto mismo permite que todos los procesos tengan un enriquecimiento a nivel general eh, y muy óptimo para el desarrollo en cuanto a nivel psicomotor de los niños relacionado con la parte cognitiva y psicológica y otros aspectos. Entonces fueron temas muy interesantes y muy completos y que cumplieron con el propósito. Muchísimas gracias, profe. Eh, en ocasiones me tocaba repetir los videos porque se caía la red, pero pues yo relacioné y hice un mapa mental que me permitió organizar unas ideas maravillosas y al mismo tiempo llegar a reflexionar acerca de las temáticas que se estaban viendo durante el proceso. Muchísimas gracias. Feliz noche, profe. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por tus palabras. Bienvenidas sean. Vamos a escuchar a Yusdalia. Hola, buenas noches. Profe, estoy súper encantada de este diplomado porque yo soy fisioterapeuta y no conocía lo que hablan en la parte educativa. Y me pareció súper interesante tener ampliar esta visión porque el momento que yo voy a atender a los niños que están pequeñitos, que normalmente siempre son pequeños los que llegan a mis manos, ya yo puedo darle herramienta a la mamá de decirle, mira, vengo del futuro, cuando tu hijo vaya al colegio,
podría suceder esto y esto. Entonces, vamos a trabajar esto en este momento para evitar ciertas cosas más adelante. Estoy hablando, por supuesto, cuando el niño neurodivergente o porque pueden estar inclinados allí. Entonces, engranar, o sea, de ampliar esa visión de lo que yo trabajo hoy y que más adelante, o sea, que va a tener una influencia en más adelante, me parece magnífico. Y también me gustó porque hay docentes que, me doy cuenta que hay muchos docentes que no conocen esta parte del desarrollo motor, que es súper esencial y bueno, me da como una idea para poder ayudar a los que conozco y darles ciertas informaciones que les pueden servir a ellos herramientas también para trabajar a sus alumnos. Entonces me encantó de verdad toda la información, cómo distribuyeron los pasos, cómo trabajaron primero el desarrollo motor, luego toda la parte cognitiva y luego el currículo, todo el material estuvo muy, muy bien organizado y me gustó muchísimo todo eso. Y de verdad estoy encantada. Y gracias. Gracias a ti por tus palabras. Bien, entonces, como les decía, hemos llegado al final de este proceso formativo. Esperamos que haya sido de todo el agrado de ustedes, que haya cumplido con las expectativas, con los objetivos que tenían y por sobre todo que esta información realmente les logre ser viable, utilizable en diferentes momentos de su formación. Les deseo a todos una feliz noche. Un gusto haberlos escuchado, a quienes participaban, a quienes estaban aquí todo el tiempo como por el chat y demás. No los identifico visualmente, pero créanme que uno los va relacionando todo el tiempo con esas participaciones y con esas intervenciones que generaban ustedes allí. Bueno, no me queda más que desearles muchísimos éxitos a todos por su disposición y esperamos verlos por aquí nuevamente en diferentes procesos que desarrolle la corporación. Bienvenidos sean, abrimos aquí pues como esa posibilidad de aprendizaje continuo. Fue un gusto para mí poderlos acompañar, poder generar este tipo de experiencias para ustedes. Y bueno, esperando entonces que todo esto les sirva un montón, que sus prácticas profesionales puedan estar permeadas de otro tipo de experiencias. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.